Y Albert Camus, el escritor de La Peste, solía decir que la peste, la pandemia y las guerras suelen llegar en el momento en el cual uno está pensando en otra cosa, ¿no? Que impactan de una forma notablemente diferente a cualquiera de los otros elementos que conviven con nosotros. Y quizás conviene traer eso en el día de hoy, conviene analizarlo. Yo lo vengo haciendo ya en las últimas semanas, lo hice anoche también en el programa en Recalculando, a propósito de lo que era la guerra, la irrupción de la guerra en una París de mediados del siglo XX. Bueno, en este contexto, mire, me parece que hay tantos elementos para hablar, sobre todo de la disputa que tienen los Etxebere, y uno puede ver allí, más allá de las cuestiones de carácter familiar, de lo que es una herencia, un elemento importantísimo a la hora de discutir la desigualdad, ¿no? La herencia como uno de los factores fundamentales, que lo que va a hacer es, le va a dar muchísimas más oportunidades a algunos que a otros, y está claro que eso desbarata cualquier tipo de argumento vinculado a la meritocracia. ¿Qué meritocracia puede tener alguien que hereda una cantidad enorme de tierras y en función de eso tiene resuelta totalmente su vida? Y no solo eso también. Pero digo, más allá de esas cuestiones que hay que mencionarlas, mire, lo que yo quiero compartir con usted en esta tarde es que hay otros elementos que están presentes en nuestra sociedad y que conforman, creo, la peor tradición de la Argentina. Así como hay una tradición realmente muy buena, así como hay valoraciones importantes, como puede llegar a ser la movilidad social ascendente, eso que ha enorgullecido a la clase media durante muchísimo tiempo y que yo creo que es mitad mitología y mitad también es realidad, ¿no? Atención con esto, pero me parece que hay una discusión que hay que ir dando, ¿no? Crece la tensión en la guerra de los Etxebere por las tierras de la familia en Entre Ríos. Esto así se presenta en lo que es la prensa, en este caso en ámbito.com. El exministro de Agroindustria acusó al gobierno de apoyar con funcionarios la usurpación de tierras, esto está entrecomillado porque es lo que dice Etxebere, en el conflicto con su hermana Dolores. El dirigente Juan Grabois le respondió utilizando la misma red social. Claro, hay una discusión, hay un relato que se va armando vinculado obviamente con lo que es la usurpación de tierras, ¿no? Se lo utiliza como bandera por parte de una parte de la prensa de carácter hegemónico, son los que terminan rotulando lo que es una discusión que tiene una connotación familiar, que se está dilucidando en la justicia, pero donde yo le digo hay otros elementos que forman parte. Vemos la que viene, que es otra forma de abordarlo, pero prácticamente en el mismo sentido, tenso cruce entre Dolores y los ruralistas. El episodio ocurrió en la trasnoche en la tranquera de la estancia Casanueva, donde un grupo de varones ruralistas se apostó en representación de los dueños del campo. ¿Me vienen a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? No entiendo por qué yo les tengo que dar una explicación, respondió la hermana del exministro del expresidente Mauricio Macri. Claro, son distintas formas de abordarlo, con carácter informativo, poniéndole algo de intención, por supuesto, y usted tiene toda la otra biblioteca también del otro lado, que lo que dice es, esto se trata lisa y llanamente de una usurpación de tierras. Le decía que había elementos, quizás uno de los principales tiene que ver con la discusión de la tierra como ese elemento fundacional de la Argentina, pero también como un elemento de poder. Quien tiene tierra tiene poder, poder de carácter político, poder de carácter económico, tiene el poder de lo que es uno de los factores de la producción, muy importante, en un contexto donde el resto de los factores, el capital y el trabajo, bueno, da la sensación de que pierden rápidamente valor en función de lo que son los intereses de grupos concentrados, porque el salario, que es al mismo tiempo la retribución que tiene el factor trabajo, lo pierde y lo ha perdido sistemáticamente producto de distintas políticas, porque al mismo tiempo el capital se ha vuelto un intangible que llega del exterior y que se va rápidamente, y entonces la tierra queda como otro de los factores importantes para definir la ecuación económica. Por eso la discusión por la tierra. Y por eso también la tradición de la Argentina, que ha sido un país que, a diferencia de los Estados Unidos, no ha tenido nunca una buena política de tierra, sobre todo para aquel que la trabaja y para aquel que la trabajó en su momento también. Esto hay que marcarlo. Los inmigrantes de la generación pasada, mi padre, mi abuelo, tuvieron un montón de problemas para hacerse de la tierra. ¿Por qué? Porque había señores terratenientes que tenían la tierra en la provincia de Buenos Aires y que conservaron la tierra en la provincia de Buenos Aires y en la Pampa Húmeda. Entonces la discusión siempre fue por la tierra y nunca estuvo esa discusión en danza. Ahora, al mismo tiempo, déjeme decirle que está el otro valor, el valor trabajo. Y lo mencionaba en el día de ayer Dolores Etxebere,
quien en alguna manera toma una decisión que la vuelve mucho más polémica a los ojos del resto de aquellos que tienen tierras, por ejemplo, en Entre Ríos. ¿Sabe por qué? Porque lo que decide es dar un 40% de ese campo, alrededor de 1.400 hectáreas en total, bueno, un 40% para un proyecto agroecológico. Y claro está, hay trabajadores, campesinos, ruralistas, movimientos sociales que van al lugar. Y esto es lo que despierta una serie de factores de discriminación realmente impactantes. Escúchela a Dolores Echeverre. ¿Cómo toma esta movida que, tergiversando información, hace su hermano, que hoy convoca esta marcha al campo, que dice fue tomado por la fuerza por la gente de Grabois? Es la reacción de un cobarde. Yo estoy en mi casa con mis compañeros, estamos trabajando, estamos cultivando, estamos labrando la tierra de manera sustentable. Anunció que con un grupo de patoteros, ¿no?, viene acá a la ruta de manera ridícula, porque se anunciaron como que vienen jinetes, tractores y camionetas para presionar a una mujer. Ahora, señores, ¿qué tipo de hombre presiona así a una mujer? Son los momentos límites, ¿no? Son los momentos donde la pandemia golpea, hay una crisis económica, están las disputas, están aquellos que van a especular, que van a querer quedarse con más en este momento, que no solo van a conservar lo que tienen, sino que quieren más todavía, que aprovechan beneficios que pueden tener un carácter político, pero también vinculado con las fuerzas de seguridad. Vaya uno a saber, en términos generales, cuáles son las herramientas con las que cuentan los grandes grupos de poder. O sí, en todo caso los sabemos, los conocemos. Ahora, de todas maneras, déjeme decirle que en términos generales, el momento límite, el momento crítico saca lo peor y lo mejor de cada uno. Y está claro que en algunos eso es mucho más relevante en función de lo malo y en otros es más relevante en función de lo bueno. Y creo que en el caso de los Echeverre queda bastante en evidencia, queda bastante al desnudo cuál es la parte mala y cuál es la parte buena de toda esta discusión. En ese sentido, ayer se lo preguntaba a Estela Caloni, ¿no? Una periodista, investigadora, que sigue muy de cerca la cuestión de la tierra a nivel regional, que sabe cómo influyen los Estados Unidos, cómo son los grupos de poder. Escúchela atentamente lo que decía Estela Caloni. Los Echeverres han sido terribles con sus trabajadores. ¿Se acuerdan ustedes aquel juicio de esos dos hombres que habían trabajado toda su vida con ellos? No. Ese es precisamente la decisión de la hermana de los Echeverres de tomar distancia de todo eso y hacer un poco de justicia con gente con la que ellos fueron muy injustos, los hermanos, sobre todo con ella también. Ahí están en las clases, pero ubicadas en una familia, ¿no? En una familia que no le perdonan a una hermana querer vivir su vida de otra manera, vivir su vida acompañando a la gente más humilde, y son gente muy trabajadora y que no les están haciendo absolutamente nada a ellos. Bueno, no le perdonan lo que ella decidió hacer con lo que es su propiedad. Esta es la clave de lo que está pasando allí en la provincia de Entre Ríos. Dolores Echeverre decide, por motus propio, donar una parte de sus tierras para que trabajadores que no tenían tierra, bueno, la trabajen. Y a partir de ahí la discusión, pero sobre todo los actos de discriminación, de violencia. Sabemos que la violencia es correr a un costado cualquier tipo de discusión. Nadie puede discutir contra un elemento como es la violencia y se ejerce precisamente para que esa discusión no esté bajo ningún aspecto. Ahora, déjeme también comentarle esto, ¿no? Hay una lectura de clase, hay una lectura clasista, hay una mirada que existe en esta disputa que tiene que ver con la clase y sobre todo de aquellos que son terratenientes, ¿no? Y que lo que ven es que aquel que no tiene tierra, pero que quiere trabajarla, es una especie de invasor, de usurpador. Y eso está sumamente ostensible en esta situación. Al mismo tiempo, habrá que evaluar cuál es la comunicación que existe entre las distintas clases sociales. Mira, hay un segmento muy alto que es poseedor de prácticamente el 40% de la totalidad de las tierras de la Argentina. Son 1.200 personas que son dueñas del 40% de la tierra en la República Argentina. Y está claro que la discusión con ellas es imposible, porque no hay puntos de contacto, pero además porque ni siquiera tienen, y esto es lo relevante, ni siquiera tienen la comprensión, la empatía para entender que hay una parte muy grande de la sociedad que está sufriendo en este momento y que tienen que hacer algún tipo de sacrificio vinculado con lo que son impuestos, vinculada con otras cuestiones, ni siquiera con la tierra, porque no hay discusión a propósito de esto, no existe.
y la violencia está allí para asegurarse de que esto no exista. La salida es con trabajo, no hay ninguna duda, ese es el elemento fundamental. Yo quiero traerlo nuevamente en esta columna, el trabajo como el ordenador social, el trabajo que hace falta, pero también hace falta que el resto lo comprenda, que estos 1.200 señores entiendan que hace falta trabajo en la Argentina. Se lo preguntaba anoche a Fernando Chino Navarro y esto me decía. En una economía mundial donde la finanza se hegemoniza, Sí. porque tenemos una hegemonía financiera sobre lo productivo a nivel mundial impresionante, que la respuesta de nuestro gobierno sea: apostamos al trabajo, a la producción, a la construcción, con todo lo que esto implica, de trabajos directos e indirectos, me parece que es muy positivo. Por eso no es entrar en la dinámica y en la locura y en la vorágine de los gurús, de los economistas y de algunos medios, que ya más que medios de comunicación son grupos económicos. Por eso digo, estamos en una situación muy difícil, muy compleja, pero con la tranquilidad de que estamos transitando un camino en forma serena, correcta. De fondo lo que hay es una lectura, y esta lectura tiene que persistir. Tenemos que ser insistentes a propósito de lo que es la búsqueda de la igualdad. Políticas que tengan en cuenta a aquellos que no tienen ingresos, a aquellos que han quedado muy vulnerables a partir de la pandemia. Pero si queda algo en claro en todo esto, en lo que pasa con los Etcheverry, mire, es que la diferencia, el abismo entre los ricos y los pobres en la Argentina es tan grande, es tan relevante, que ni siquiera una pandemia, que ni siquiera una peste, que ni siquiera una situación de crisis social y económica realmente alarmante los iguala. Hay una diferencia tan grande que nada iguala a los ricos y pobres en la República Argentina.